Chicos, ahí están viendo la presentación de la doctora. Sí, doctor. Hola. Listo, gracias. Bueno, buenos días. Vamos a hablar de cáncer de piel. Yo voy a hablar de los cánceres no melanóticos, ¿sí? Vamos a hablar principalmente del carcinoma vasocelular y del carcinoma espinocelular. Bueno, estos carcinomas tienen cada vez más importancia epidemiológica, clínica, patológica, ¿sí? Está aumentando la cantidad de casos debido a la exposición a las radiaciones solares y va a representar 1/3 de todas las neoplasias que presentan las personas, ¿sí? Siendo el carcinoma vasocelular el tumor maligno más frecuente. Bueno, vamos a hablar del CBC o carcinoma vasocelular. Es un tumor epitelial maligno que va a surgir de las células pluripotenciales de la zona basal en la epidermis, ¿sí? La capa más superficial de la piel y de la vaina radicular externa del pelo. Entonces, como les decía, en los carcinomas no melanóticos es el más frecuente, pertenece al 75% de todos estos carcinomas, es predominante en la raza blanca, afecta más a los hombres entre los 50 y los 70 años de edad y tiene un aumento en la incidencia en las últimas décadas. Siempre el crecimiento de este tumor va a ser muy lento y con un tratamiento adecuado siempre su pronóstico va a ser favorable, ¿sí? Y se detecta a tiempo. Y excepcionalmente, que es muy raro, puede llegar a producir metástasis. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Piel blanca, cabellos rubios o rojizos, ojos claros, la edad, ¿sí? Tener un fototipo entre 1 y 2, la exposición solar prolongada, antecedentes de quemaduras solares, exposición a radiaciones ionizantes, exposiciones a rayos ultravioleta, el acre, que es asociado a aguas contaminadas, ¿sí? En algunas zonas del país, es muy raro a nivel mundial, pero se ve en algunos casos por hidroarsenismo, ¿sí? Además, también las úlceras crónicas y cicatrices anormales pueden esas pieles luego evolucionar a un tipo de cáncer de piel, traumatismos de irritaciones crónicas, genodermatosis y inmunosupresión. Están asociados a los factores de riesgo para desarrollar esos tipos de cáncer de piel. Ese tipo de cáncer de piel que es el carcinoma vasocelular. Bueno, clínicamente, ¿qué forma de inicio vamos a encontrar este tumor? Lo vamos a encontrar de una forma papuloide, erosiva o combinada. Y cuando ya se constituyen, lo vamos a clasificar en nodular, entonces principalmente va a afectar la cabeza, cuello y hombros superficiales, que frecuentemente vamos a tener la perla epitelial y vamos a encontrarlos en tronco y piernas. Pueden estar ulcerados, también pueden ser esclerodermiforme, o sea que ya no hay perla epitelial, sino que ya está más infiltrativo ese tumor, el fibroepitelial de Pincus, que es un tipo de tumor de CBC que es poco frecuente, en la que de una tumoración van a salir múltiples carcinomas vasocelulares, es raro encontrarlo, pero puede pasar. En plano cicatrizal, entonces ya vamos a tener es un paciente con un tumor más infiltrativo y el úlcero vegetante que también es más agresivo. Entonces vemos en esta imagen, este sería como el típico CBC, vemos que tiene una forma papuloide con un centro ulcerado, vemos los vasos, ¿sí? Vemos este brillo que correspondería a la perla córnea, lo mismo acá. Este ya sería de tipo más infiltrativo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Una de las primeras cosas que cuando están en las primeras etapas de este carcinoma, que vamos a identificar es la perla epitelial. Entonces, le llamamos la perla epitelial a ese brillo que va a tener ese tumor, ¿sí? Lo vemos acá, en esta paciente, ¿sí? Entonces, es un elemento semiológico típico,
Además de eso, bueno, vamos a tener la lesión tumoral papuloide brillante que va a estar surcada por telangiectasias, que serán los vasitos, blanca de color piel o puede llegar a ser pigmentada, pero es más raro. Entonces, ¿cuáles son las localizaciones de riesgo donde podemos encontrar este CBC? ¿O por qué son más de riesgo? Porque están más cerca de zonas periorificiales. ¿Sí? Vemos que todas las zonas que están alrededor de los ojos, alrededor de los oídos, de la nariz y de la boca, van a ser las zonas de mayor riesgo. Y esta zona de acá, que también en pacientes mayores tiende a convertirse en un campo de cancerización, le decimos nosotros, pues es una piel del cuero cabelludo que es muy sensible, que por lo general está expuesta si el paciente tiene calvicie, etc. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Lo vamos a hacer por medio de la clínica y de la dermatoscopía, apoyados de la histopatología, vamos a confirmar el diagnóstico, ¿sí? Entonces, en carcinoma vasocelular, ¿cuáles son los criterios negativos? Que no tengamos pigmento, aunque el pigmento no siempre nos lo descarta, porque hay un tipo de CBC que es pigmentado, ¿sí? Y los criterios positivos, entonces, el patrón que tenga los vasos, ¿sí? Que por lo general son vasos arboriformes. La pigmentación que podemos encontrar es una pigmentación azul grisácea y las ulceraciones. Bueno, vamos a hablar de los criterios entonces dermatoscópicos. El patrón vascular, vamos a tener vasos gruesos con ramificaciones o arboriformes y también podemos encontrar vasos finos truncados, ¿sí? La pigmentación azul grisácea, entonces la podemos encontrar en forma de hoja o digitiforme, ¿sí? Podemos encontrar nidos ovoides grandes, glóbulos y áreas radiadas. No sé si se alcanza a ver, pero bueno, acá esto sería, digamos, estas pigmentaciones grisáceas, amarronadas, también pueden ser. Otra de las cosas que vamos a encontrar a la dermatoscopía son las ulceraciones, ¿sí? Por ejemplo, acá se ve alguna ulceración, y las estructuras blanco brillantes, como acá, debajo de esta ulceración, ven cómo se ve brillante, acá también, ¿sí? Acá también se ven algunas partes brillantes, vemos los vasos, ¿sí? Vemos los glóbulos, estos de pigmento. Bueno, cualquier cosa, si tienen una duda, me avisan, ¿sí? Acá vemos otro carcinoma vasocelular, y vemos cómo se forma esta red de pigmento hacia la periferia, ¿sí? Estas serían las hojas de arce. La vemos acá, la vemos en esta también, en este otro tumor de piel, ¿sí? Son como estas prolongaciones de pigmento a la periferia del tumor. En esta vemos estos globulitos, le llamamos nidos de pigmento, nidos grandes serían estos. Vemos que son como grisáceos, ¿sí? Y pueden haber múltiples como en esta otra imagen. Eso es lo que va a ver por lo general el dermatólogo viéndolo con un dermatoscopio, ¿sí? O por ahí, si ustedes tienen una lupa, por ahí lo pueden llegar a ver también. Bueno, a la histopatología, entonces cuando se toma la muestra, se envía al patólogo, lo que vamos a encontrar son nidos de células basaloides, células de la periferia que van a adoptar una orientación de empanizado, se le dice. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de los superficiales y de los infiltrativos. Los CBCs se clasifican los superficiales en lobulado, que va a ser el clásico, micronodular, compactado, pseudoquístico, el tumor fibroepitelial de Pincus, que fue el que les dije de donde es como un tumor del cual pueden salir múltiples tumores más, y el CBC de infundíbulo o quístico. Y en los infiltrativos tenemos el CBC coronado con un plano cicatrizal, esclerodermiforme, micronodular infiltrativo y el metatípico. ¿Cuáles son los criterios clínicos e histológicos que van a convertirnos estos tumores de alto riesgo? Que mida más de 2 centímetros, que sea un paciente joven, ¿sí? De menos de 30 años,
que tenga una evolución larga y lenta. Por lo general siempre va a ser un crecimiento lento, sí, pero que ya tenga tantos años el tumor, bueno, puede evolucionar de forma que no sea adecuada. La área anatómica, la área que hablábamos, que les mostré en la gráfica, que tenga los bordes mal definidos, ¿sí? Que tenga una variedad clínica que lo haga más agresivo, como es la esclerodermiforme, tenebrante, ulcerada, ¿sí? Ya van a más profundidad este tipo de CBCs. Que tenga márgenes clínicos imprecisos, que sea recidivante, que pasa mucho con este tumor, no da metástasis, pero tiende a salir nuevamente. Y patrones histológicos infiltrativos, también infiltración difusa, invasión perineural, eso es gravísimo. Y a nivel de infiltración, profundidad y la metatipía que tenga el tumor. Bueno, el tratamiento puede ser quirúrgico o no quirúrgico. El quirúrgico convencional, tenemos el quirúrgico micrográfico, que es la cirugía de Mohs, ¿sí? Por curetaje, electrodesecación, en las lesiones que son de bajo riesgo, menos de 1 centímetro, criocirugía y láser con CO2. Y en los no quirúrgicos tendríamos radioterapia, terapia fotodinámica, interferón y miquimod. Por lo general los no quirúrgicos lo podemos manejar los dermatólogos en los CBCs que son muy superficiales, a veces en pacientes añosos que a veces se encuentran con múltiples carcinomas vasocelulares, entonces se hace este tipo de tratamiento y dependiendo de la respuesta puede llegar a requerir o no más adelante un tratamiento quirúrgico, pero se trata de evitar eso. Pero por lo general y lo normal es hacer un tratamiento quirúrgico. Bueno, ¿cuáles son los márgenes de seguridad? Entonces, en los CBC primarios, menos de 2 centímetros y límites definidos, va a ser entonces el margen de 4, si es un tumor de menos de 2 centímetros y que esté bien definido, menos de 4 milímetros, con una profundidad hasta dermis reticular, ¿sí? O la primera mitad de tejido celular subcutáneo. Y en un CBC de alto riesgo va a ser hasta de 10 milímetros. Bueno, la evolución. Entonces como les decía, son de crecimiento lento, evolución crónica, la mayoría de los casos de muy buen pronóstico, la recurrencia va a ser del 10% a 5 años, con tratamientos convencionales y el 1% con la técnica micrográfica de Mohs, ¿sí? Y la metástasis son excepcionales y se presentan en tumores de gran tamaño, que por lo general ya están ulcerados, ¿sí? Que ya presentan metatipías y se localizan en ganglios, pulmón, huesos, y la sobrevida es de 8 meses. Bueno, entonces, como les decía, debido a esta recidiva que se presenta, también vamos a tener que hacer en esos pacientes un seguimiento, ¿sí? Los que han padecido un CBC tienen un 20 o un 30% de probabilidad de hacer un segundo CBC o otro tipo de cáncer cutáneo. Entonces hay que hacer un control cada 6 meses. El objetivo es hacer la detección temprana de estas recurrencias, que en el 80% van a ser en los primeros 5 años, y la detección temprana y tratamiento de las lesiones. Siempre hay que educar al paciente, que se revise la piel, ¿sí? Explicarle que tiene que venir al dermatólogo. Bueno, vemos este tipo de carcinoma vasocelular. Este gran carcinoma vasocelular está ulcerado, ¿sí? En una zona de alto riesgo. Acá vemos otro, también en una zona de riesgo. Vemos este gran CBC en nariz. Esta es una zona difícil, digamos, de tratar, porque van a tener que hacer una resección de ese tumor en una nariz, va a ser complicado. Y este que vemos que es más infiltrativo. Bueno, hasta acá el CBC. No sé si tienen alguna duda o seguimos con carcinoma espinocelular. ¿Nada? ¿Están oyendo? Sí, estamos bien. Bueno, listo. Bueno, vamos a seguir entonces con carcinoma espinocelular. Entonces, este va a ser el tumor de las células queratinizantes de la epidermis y sus anexos. Va a comprometer tanto piel como mucosas en el epitelio escamoso, ¿sí?
va a corresponder al 20% de los carcinomas cutáneos no melanóticos y va a ser el segundo más frecuente, después del primero que ya vimos que es el carcinoma vasocelular. Entonces el segundo más frecuente en dermato, es más frecuente en semimucosas y mucosas orogenitales, va a tener aumento en las incidencias, ha tenido aumento de las incidencias en las últimas décadas, especialmente. Pueden aparecer de nuevo o de dermatosis preexistentes, pacientes con cicatrices, con úlceras, ¿sí? ¿Cuáles son la clínica? Entonces, tenemos las formas de inicio clásicas. Entonces, vamos a tener una lesión indurada con o sin erosión de tipo cuerno cutáneo, ¿sí? Y las constituidas, vamos a tener una lesión exofítica, también puede ser endofítica o combinada, que va a ser la úlcero-vegetante. Bueno, nuevamente, los factores de riesgo, pacientes que hayan estado expuestos a radiación ultravioleta, al arsénico, ¿sí? Lo que hablábamos de algunas zonas del país que tienen exposición al arsénico, hidrocarburos, fototipos 1 y 2, pacientes con cabellos rubios o rojizos, ojos claros, caucásicos, adultos mayores, pacientes con genodermatosis, traumatismos e irritaciones crónicas, pacientes con queratosis actínica, ¿sí? Que es un tipo de lesión premaligna que es muy común en pacientes mayores que hayan tenido bastante daño solar. Pueden llegar estas lesiones, estas queratosis actínicas a convertirse en carcinoma espinocelular. Las cicatrices crónicas, pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Y las dermatosis preexistentes, inflamatorias crónicas, úlceras, HPV, leucoplasias. Bueno, ¿cuáles son las variedades clínico-patológicas del SEC in situ? Entonces tenemos el SEC in situ. Esto estamos hablando de todo cosas primarias, ¿sí? Como no está avanzado lo que podemos encontrar en un paciente en el que recién le apareció este tipo de tumor. Entonces podemos tener un SEC in situ en el cual vamos a tener una placa eritematoescamosa. Vemos acá este paciente. Parece una mejilla esto. También podríamos encontrar la enfermedad de Bowen, que es una placa eritematoescamosa con perlas en la piel de tronco y miembros. Va a tener un crecimiento lento, centrífugo, con capacidad invasiva, ¿sí? Siempre estas variedades pueden ir evolucionando a algo más agresivo, ¿sí? Tenemos la eritroplasia de Keyard en mucosa genital, y la papulosis bowenoide, que es múltiples pápulas pigmentadas en región anogenital. Acá vemos esta lesión. Y tenemos formas especiales. Tenemos el carcinoma verrugoso, que es una variedad diferenciada de lesiones exoendofíticas de crecimiento lento, la agresividad es local, raramente tiene capacidad metastásica. Todas estas formas están relacionadas con diferentes tipos de HPV. Entonces muchas veces este tipo de carcinomas muchas veces será una verruga viral en pacientes, tanto hombres como mujeres, que evolucionó por ya sean factores intrínsecos, extrínsecos del paciente, tabaquistas, exponen a la luz solar, y pueden desarrollar ese tipo de cáncer. Es raro, pero puede pasar, ¿sí? Formas controvertidas, entonces hablábamos de la queratosis actínica, que es una dermatosis precancerosa, que se considera carcinoma cuando la tipía es transepidérmica. Entonces es una dermatosis o unas lesiones precancerosas que pueden evolucionar a un carcinoma espinocelular. Entonces son pacientes que hay que tratarlos oportunamente para que no lleguemos a esta instancia. El queratoacantoma, que se considera una variedad de SEC, con tendencia autoinvolutiva, es un tipo de tumor de crecimiento muy rápido, pero que, bueno, siempre con una cirugía se puede extirpar, ¿sí? A tiempo. Bueno, la clasificación clínica, entonces tenemos intraepidérmicos, teníamos el de enfermedad de Bowen y eritroplasia de Keyard, que es de mucosas. Los invasivos localmente, variedad úlcero-vegetante, verrugoso, ulcerado y cuerno cutáneo.
y en el penetrante y destructores, la enfermedad de Bowen, SEC in situ con capacidad invasiva, de crecimiento lento y centrífugo, ¿sí? Bueno, ¿qué tendríamos que observar, digamos, en la dermatoscopía en estos pacientes? Vamos a tener patrones pigmentados y no pigmentados. En el pigmentado vamos a tener un patrón global multicomponente, una coloración homogénea de color marrón a gris, ¿sí? E incluso a veces puede ser azul. Vamos a tener una red de pigmento, como en estas proyecciones, igual es poco frecuente, ¿sí? Y en el no pigmentado, que es lo más común, vamos a tener un patrón vascular, vamos a tener los vasos glomerulares, ¿sí? Parecen vasos glomerulares, parecen los vasitos de los riñones, y tenemos vasos tortuosos y convolutos. En la histopatología vamos a tener la proliferación de los queratinocitos atípicos en epidermis in situ, y luego van a infiltrar a dermis formando perlas córneas. ¿Qué sería eso? Y el grado de diferenciación del tipo infiltrativo se relaciona con el porcentaje de tumor que forman las perlas córneas, diferenciándolo de tumores que forman más del 75% de las perlas córneas y pobremente diferenciado menos del 25% de las perlas córneas. Bueno, ¿cómo se clasifica? En in situ, superficiales e infiltrativos. En los in situ tenemos la keratosis actínica, enfermedad de Bowen, eritroplasia de Keyard, la papulosis bovenoide. Superficiales el verrugoso, infiltrativo es el diferenciado, moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado. Bueno. Acá vemos múltiples ejemplos, ¿sí? Acá vemos una afectación mucosa, ¿sí? De Keyard sería. Puede afectar, acuérdense siempre, es un tumor de piel que puede afectar mucosas, entonces puede afectar la boca. Cuidado con los pacientes que siempre consultan por aftas, etcétera. Si es algo que tiene de hace mucho tiempo, siempre hay que pensar en un carcinoma espinocelular, hacer una biopsia, ¿sí? Más si es un paciente que tenga HIV, que tal vez no esté tratado. ¿Cuál es el riesgo de metástasis y recaída? Van a aumentar estos riesgos si mide más de 2 centímetros, si tiene una invasión de más de 4 milímetros, dependiendo del tipo histológico, si es infiltrativo, la infiltración y espesor tumoral, la invasión perineural, si la ulceración es extensa, la diferenciación sarcomatoide, adenoide, adenoescamosa y del estroma dermoplásico. Bueno, el diagnóstico, que es lo más importante, que siempre todo médico debería saberlo hacer, principalmente la parte clínica, y yo creo que la anamnesis es muy importante, saber hace cuánto tiene esto, crearnos la sospecha, ¿sí? Siempre confirmada con la parte histopatológica, ¿sí? Entonces a la dermatoscopia, bueno, ya lo había dicho, podemos ver algunos vasos en horquilla o lineales, ulceración, las escamas y los vasos glomerulares. El tratamiento también puede ser quirúrgico o no quirúrgico. El quirúrgico, cirugía convencional, la micrográfica de Mohs, que se usa para las zonas de mayor riesgo y que tienen más recurrencia, curetaje y electrodesecación, criocirugía, láser de CO2. Los no quirúrgicos, radioterapia, más que nada en pacientes que tienen tumores muy grandes, por lo general se hace radio a veces antes de hacer la cirugía, terapia fotodinámica, interferón, imiquimod, 5-fluoracilo. Los márgenes de seguridad parecidos a los que veíamos anteriormente, en SEC de bajo riesgo 5 milímetros y alto riesgo 10 milímetros, ¿sí? Y profundidad hasta tejido celular subcutáneo. Bueno, la evolución y el pronóstico. El potencial metastásico del carcinoma espinocelular que aparece sobre keratosis actínica es del 3 al 4% y aumenta de 18 a 31 sobre tumores que se asientan sobre dermatosis preexistente, ¿sí? Lo que hablábamos de las úlceras y de las cicatrices. Los tumores en mucosas presentan crecimiento rápidamente invasivo y de mayor potencial metastásico.
Y las metástasis, en primer lugar, van a ir a ganglios linfáticos y regionales y pueden desarrollarse después a distancia. El seguimiento de estos pacientes, los primeros 2 años, de 3 a 6 meses, el control con dermatología, y a partir del tercer año, cada 6 a 12 meses. Luego, anualmente, como cualquier persona, de toda su vida, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora de melanoma. Acá vemos el ABCDE, ¿sí? De lo que sería normal y de lo que sería un melanoma. Entonces vemos estos nevitos, vemos simétrico, acá es asimétrico, los bordes, bordes lisos, bordes irregulares, el color, un solo color, varios colores, ¿sí? El diámetro menor de 5 milímetros, mayor de 5 milímetros, ya sospechamos. Y la evolución, lo normal es que no cambie, y en melanoma vamos a tener cambios en color, forma y tamaño. Entonces siempre hay que sospechar en estos nevos o en estos lunares cuando empiezan a tener cambios, ¿sí? Bueno, entonces es un tumor maligno originado por la transformación de los melanocitos. ¿En dónde vamos a encontrar este tumor? En todas las partes del cuerpo donde haya melanocitos. Piel, no solo la piel, sino también mucosas, ojo, sistema nervioso central, mesenterio y oído interno, ¿sí? Puede surgir de piel o mucosas o, normales, o de lesiones melanocíticas previas, ¿sí? Lo que hablábamos de los nevos. Entonces, menos de 10 años, el 99% va a ser de un nevo, menos de 20, 95% sobre un nevo, menos de 30, 35% sobre un nevo, más de 40 años, 55% sobre nevo, y más del 30 y 35% sobre piel sana, ¿sí? Va a afectar a ambos sexos en una edad entre 40 y 70 años, es lo más normal. Aumento de la incidencia en las últimas décadas. Va a ser la principal causa de muerte por una enfermedad de piel, sí, es el peor cáncer que existe en dermatología. El reconocimiento temprano va a permitir que sea un tratamiento precoz y con alto porcentaje de curaciones. ¿Cuáles son los tipos de melanoma? Entonces vamos a hablar del melanoma extensivo superficial, ¿sí? Este corresponde al 60 al 70%, afecta entre los 40 y los 50 años, afecta por igual a hombres y mujeres, el crecimiento es radial, ¿sí? De 1 a 7 años, afecta piernas de mujeres, espalda de hombres, esto por la exposición solar, aunque a veces esto ya ahora ya es en cualquier parte del cuerpo, pero bueno, principalmente todavía es así. Puede surgir de un nevo melanocítico o de piel normal, y vamos a encontrar una lesión pigmentada, maculosa o sea que esté elevada o no sobre elevada, de bordes irregulares, y vemos que es asimétrica. Bueno, ahora el melanoma nodular. El melanoma nodular corresponde del 15 al 20% de los melanomas, afecta en personas de entre 40 y 50 años, más mujeres que hombres, tiene crecimiento vertical, es más agresivo, por tanto, lo vamos a encontrar en tronco, cabeza, cuello y extremidades. El 5% puede ser sin pigmento, que es el melanoma amelanótico, es raro encontrar este. Y principalmente de piel que no tenía ninguna lesión previa va a aparecer, ¿sí? Ahora el melanoma léntigo maligno corresponde del 5 al 10% de los léntigos, afecta a personas entre 55 y 70 años, tanto igual hombres como mujeres, tiene un crecimiento radial de 5 a 15 años, en zonas fotoexpuestas, como la cabeza, ¿sí? Bueno, por lo general se preside un léntigo maligno, que son como lesiones de distintos tonos, bordes irregulares y crecimiento lento asimétrico. Todas las lesiones que sean manchas hiperpigmentadas hay que hacerles un control, porque no son solo los nevos los que pueden evolucionar a un melanoma, ¿sí?
Entonces vamos a encontrar una lesión pigmentada maculosa o levemente sobrelevada. Se puede confundir bastante esto con un daño solar en un paciente adulto mayor. Bueno, el melanoma macrolentiginoso. Entonces vemos estas lesiones, siempre tratar de diferenciar lo que puede llegar a ser un hematoma unguial a lo que puede llegar a ser un melanoma, ¿sí? Y vemos este otro paciente en su parte acral. Bueno, afecta del 2 al 7%, por lo general son pacientes mayores de 55 años, tanto igual hombres como mujeres, crecimiento base radial de 1 a 10 años, palmas, plantas, dedos y mucosas, y subungueal, pulgar y alus, lo podemos encontrar, ¿sí? Va a ser una lesión maculosa de pigmentación muy irregular. Bueno, el diagnóstico igual, principalmente siempre la clínica, después dermatoscopía y lo confirmamos con histopatología. Entonces vamos a encontrar lo que ya habíamos hablado, la simetría dermatoscópica de color y estructura, el retículo pigmentado atípico y estructuras de color blanco y azuladas con combinación de categorías anteriores y combinaciones de colores, ¿sí? Entonces, las características locales, red o retículo pigmentado atípico, proyecciones atípicas, puntos, glóbulos atípicos, vasos atípicos, estructuras de regresión y velo azul o blanco, ¿sí? Esto sería el velo, es como todo este pigmento acá. Vemos que es una lesión asimétrica, de bordes irregulares, tiene muchos colores distintos, ¿sí? Histológicamente vamos a encontrar que los melanocitos neoplásicos están redondeados, casi monomorfos, con amplio citoplasma claro y agrupados en nidos, ¿sí? Vamos a encontrar esto en la biopsia de piel. Bueno, vamos a hablar del factor pronóstico. Entonces tenemos el nivel de Clark, que va a hablar de la invasión tumoral. Entonces el primero es intraepidérmico, no invade. El segundo es de dermis papilar, microinvasores. El tercero, dermis papilar, va a ser reservado. El cuarto, dermis reticular, mal pronóstico. Y el quinto, tejido solar subcutáneo, mal pronóstico. También tenemos los niveles de Breslow, que vamos a hablar en este caso del espesor tumoral. Se habla más del Breslow que el de Clark. Hasta 0,75, de 0,75 a 1,5, de 1,5 a 4 y más de 4. Esto más que nada es para definir la parte quirúrgica, ¿sí? Que va a ser el tratamiento. Entonces, bueno, lo que hemos hablado también, a veces se hace radioterapia si es muy grande, pero bueno, estos tumores siempre se tratan de sacarlo apenas se encuentran. El seguimiento va a ser son tumores de gran capacidad metastásica por vía linfática y hemática. Siempre que en un paciente que sospechemos de un melanoma hay que tocar y buscar si hay ganglios inflamados, ¿sí? Entonces, lo que habíamos hablado, donde hay melanocitos, podría ser metástasis, pleura, cerebelo, pulmón, cerebro, gastrointestinal. ¿Cuáles son las prevenciones en todos los tumores de piel? Siempre hablamos mucho los dermatólogos de la exposición solar, ¿sí? Las horas, a veces también las horas que se llaman seguras, igual también dependiendo del día y del lugar, no pueden ser tan seguras, ¿sí? Siempre usar protector solar, sombrero, gafas, filtros solares, sombrilla y evitar broncearse, y el bálsamo labial también con protección solar. Bueno chicos, eso es la clase, no sé si tienen alguna duda.